Gandini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Resumiendo, desde la oposición, no importa lo que diga el presidente de la República, hay emergencia económica y hay impericia. Lo escucho. A ver, con Fernando Pereira, primero hay que poner en contexto, ¿no? Es el presidente de un partido político que tiene 50 años de vida, que ha gobernado este país y que tiene responsabilidades de gobierno, aunque esté en la oposición. Por lo tanto, uno lo que le debería reclamar, o lo que yo le reclamo a Fernando Pereira, es un tono un poquito diferente. Es una mirada un poco más adulta, más responsable, más de dirigente político que tiene a su cargo la representación de del principal partido político de este país. Porque no gobierna, pero es el que sacó más votos. Sí, Por sí, lo la tanto, fuerza política más representa grande. a una porción muy importante de uruguayos. Por lo tanto, yo puedo discrepar con Fernando Pereira, y es natural que lo hagamos, pero discrepo básicamente con el modo en que se dirige Bien. y con el estilo de vivir manejando por pararse siempre en el lado más negativo de la visión de las cosas, en un momento en el que el país necesita alguna manito también. Bien, entonces yo le propongo adoptar otro tono en el programa de hoy. Yo lo tengo. Acá. Entonces, vayamos a lo que hay de fondo. ¿Hay posibilidad de que los relatos se acerquen? Cuando la oposición dice que todo está mal, si uno rasca un poco más, aparece bueno, no, todo no está mal, se está haciendo tal cosa, tal otra, tal otra. Bien, desde el oficialismo, cuando se dice o se rechaza el concepto de que hay emergencia económica, ¿significa que no ve la realidad que están viviendo muchos uruguayos? A ver, yo no sé si mi opinión es la de todos los que integran el gobierno y los partidos que forman la coalición. Yo doy la mía, que la veo desde mi visión política y desde mi lugar, que soy parlamentario. Yo creo que hemos piloteado bien una situación compleja para el mundo entero, a la que se ha ido acumulando otras complicaciones. Algunas que son propias nuestras y otras que son de todos. Y en ese contexto el frente sanitario lo manejamos muy bien, nos tienen ahí bien parados. El frente social también. Ahora hay un interés superlativo en Ginebra porque Uruguay pueda expresarle a otras experiencias de gobierno cómo manejó el desempleo con esto de el seguro de paro parcial y algunas otras respuestas de seguros especiales que fue dando. Porque el objetivo que nos propusimos fue, ante el impacto de la crisis económica surgida por la sanitaria, vamos a mantener los motores prendidos de la economía. Y entonces, ¿qué se hizo? No hubo cuarentena obligatoria, no paramos la economía y tratamos de privilegiar el empleo. ¿A costa de qué? Entre otras cosas. Sí, del salario. Porque cuando hay crisis las dos cosas juntas no van. Si yo protejo el salario para que no se deprima, seguramente en la crisis, bienes escasos, voy a tener desempleo. Y si privilegio el desempleo, tengo que tratar de acotar todos los costos. ¿Y si el Estado se hace cargo de algunos y los sindicatos privados y públicos acordaron privilegiar el empleo. Y por lo tanto acordaron que en el 2021 los ajustes salariales o no se daban, como no se dieron en el sector público, o se enlentecían como en el sector privado. Con el compromiso de ir recuperando, por supuesto, de reconocer y recuperar. Pero obviamente que eso afecta al consumo. Es lo que dice Fernando Pereira. Es así. Ah, bueno, entonces por eso, vamos, todo lo que usted está explicando está claro y es entendible y es un proceso. Podrá ser debatible qué tanta verdad se le otorga a esta suerte de contraposición, o buen salario o buen empleo, ¿no? Pero antes, chiquito, con toda la honestidad posible, ¿el Uruguay está o no está viviendo una crisis económica? El mundo me dirá, sí, pero ¿el Uruguay también o no? La palabra crisis puede tener diferentes tamaños. Sí, obviamente el mundo entero está viviendo problemas. Tenemos una inflación por arriba de la que habíamos calculado. ¿Es producto de malas políticas monetarias? No. Bueno, eso es importante. Pero a ver, Estados Unidos tiene la misma inflación que nosotros ahora. Nunca pasaban del 2. Y Europa, y Chile, y Brasil, y Argentina. El aumento del precio del petróleo, que no somos productores, ¿afecta
la cadena de precios que eso condiciona. Y los brasileños ahora vienen a cambiar. Yo el otro día estuve en Rivera, los camiones estaban de este lado, cuando antes todo el mundo iba del otro. Tenemos una crisis alimentaria. Lean los informes de Naciones Unidas en relación a los problemas que están teniendo con los campos de refugiados a los que Naciones Unidas le transfiere dinero. Ese dinero se acaba varios meses antes porque los alimentos aumentaron. Y hay crisis alimentaria en otros países. Bien. Nosotros tenemos Yo entiendo lo que reflejo usted plantea. de esa situación, pero mucho menos complicada. Miren que... No, está claro, pero la Miren pregunta que no hay es... gobierno que haya resistido después de la pandemia sin que le haya pasado por arriba el electorado. Marcharon todos. Sí, acá tuvimos incluso uno podría decirle hoy a cualquier integrante de la oposición, vayan y vean en países de Latinoamérica con gobiernos de izquierda que evidentemente... Eso. Vayan a Chile a ver cómo le va a Boric en popularidad. Pero y en volvamos precios, al punto. y en inflación. Usted plantea la situación que vive Uruguay, que no es ajena a la que vive el resto del mundo, no responde a políticas de gestión económica. Responde a coyuntura internacional. Desde la oposición podrán decirle, bueno, tal vez no sea puntualmente una política económica mal planteada, pero también es política económica poder resolver alternativamente la falta de recursos que está teniendo el sector más... Bueno, le van a decir que es insuficiente. Está bárbaro. Hoy acabamos de aprobar un proyecto que le pasa 12 millones de dólares de rentas generales a ANCAP para que las garrafas de 13 kilos le cuesten la mitad a decenas de miles de uruguayos. Eso, que es tan sencillo, no lo puede pagar ANCAP, lo paga rentas generales, ahora estamos discutiendo el presupuesto, le pasamos 12 palos verdes. Sí, porque sale plata. Y hemos reforzado todos los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables. Te voy a decir más, mira, una de las quejas que tenemos hoy es que el gobierno está haciendo esfuerzos solo para los sectores más desposeídos, más vulnerables, y para los otros no hay nada. O sea, te dicen, está bien, este no tiene nada, usted le está dando... Y yo que gano 30.000 pesos, ¿a mí qué me dan? Porque tengo trabajo, no estoy en los sectores vulnerables, pero claro, mi salario ahora tiene menos poder de compra y me han aumentado los alimentos, entre otras cosas. ¿A mí qué me dan? O sea, la sociedad tiene reclamos parciales de distintos lados, todos justos, y los recursos son finitos. Se están pasando una cantidad de recursos muy importantes. Ahora, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo Fernando Pereira va a decir que fracasamos? Pero se tiene que mirar al espejo. Nos entregaron un gobierno, fracasaron. Perdieron la elección por dos razones. Perdieron la elección por la caída de la economía en el último quinquenio, porque se les acabó el viento de cola, y perdieron la elección por la inseguridad pública. Nos entregaron un país que dijeron iba a tener 2.5 de déficit fiscal, tuvo 5. ¿Sabe lo que es eso? Que creyeron que le iba a faltar al gobierno 1.400 millones de dólares para pagar el presupuesto y le faltaron 2.800 millones. ¿Sabe quién los puso? El gobierno siguiente. Iba a haber una inflación 3 puntos por abajo de lo que hubo. Iba a haber crecimiento de 3.5 de la economía, 2.5 fue corregido, hubo 0, estancamiento y recesión. Hubo 10.5 de desempleo, 3 puntos más que ahora. Esos son decenas de miles de personas que estaban sin trabajo cuando tomamos el gobierno. Veníamos con los músculos, el entusiasmo de haber ganado para remar contra todo eso, sabíamos la herencia, pero 13 días después no pasó lo que nos pasó a nosotros y al mundo. Y Fernando Pereira, tengo el video por acá, lo busco y se los muestro, puso la cara en la televisión a cámaras para convocar a la gente a cacerolearle al gobierno. Nos cacerolearon 15 días después a nosotros, en vez de ponérsela al hombro, porque mirábamos por la televisión cómo en Italia, en España, hacían una tumba al lado de la otra, cómo estaban encerrados en los apartamentos y los confinaron a todos, y nadie sabía lo que había que hacer, y acá este señor convocó a cacerolear. Claro, era dirigente sindical. Sí, y no recuerde, y usted también evocó una buena actitud de inicio de los sindicatos en este país. Sí, señor, no de Fernando Pereira. No de él. Los sindicatos públicos con Joselo López a la cabeza tuvieron una negociación muy seria con nosotros. Se hablaba de gran una madurez reforma de los en el artículo 4 del presupuesto que cambió cosas muy importantes. Ya no es la inflación futura la que se toma para corregir
y por lo tanto indexar salarios. Ya se toman la pasada, ya hay otros parámetros que fueron aceptados. Y aceptaron no tener el ajuste salarial 2021. ¿Sabe dónde protestaron y con razón? Que el artículo 4 dice que se recupera hasta el 2024, pero no dice cómo. Bueno, exacto. Sí, no dice cómo. Bueno, y es lo que están reclamando de alguna manera. Pero así ¿no? se aprobó. Tenemos un compromiso ahí. Es una de las cosas que yo reclamo en esta rendición de cuentas. Queda el ajuste del 2023 y el de 2024. Y hay un retraso importante porque además hay una inflación por arriba de la prevista. Hay que hacer un esfuerzo. Porque es un compromiso de campaña que no hubiera atraso salarial y porque es una ley que votamos. Hay que hacer ese esfuerzo. Vos sos hombre de izquierda, Alfredo. ¿Es justo el reclamo del planteo que hace el presidente del Frente Amplio? Yo creo que el Frente está haciendo campaña como están haciendo todos, ¿está? Y evidentemente a veces te pasás de rosca. ¿Se pasan de rosca el Frente Amplio? En algunas cosas Pereira, sí. no digo el Frente Yo Amplio. creo que en algunas cosas sí se pasó de rosca, pero no quita de que vos seas crítico a la política que lleva el gobierno. A mí, primero por un lado, sería bueno que Gandini escucharas al presidente cuando dijo no podemos adjudicarle responsabilidades a los de antes ya. Y porque cada rato viene el tema de la herencia maldita. Ya, el presidente, pero yo digo, la adjudico porque la tengo que tomar, es mi punto de partida. Bueno, lo que te digo es que me parece que es importante porque si no siempre la herencia maldita, yo creo que es un error, es un error no tener en cuenta el tema de la pandemia por parte de la izquierda, el tema de la pandemia y el tema de la guerra. Yo creo que es un error. Nos influyeron a nosotros como a todo el mundo. Ahora, a mí lo que me preocupa en este momento es la salud de Azucena Arbeleche. Azucena Arbeleche está como Tupac Amaru. La tienen de los dos brazos y las dos piernas, cada uno tirando. Y no solamente el Frente Amplio, porque vamos a entendernos. Ciudadanos pide presupuesto para la educación, porque aquellos de los 136 liceos de Talvi, Subía pide descolgar el IAS, que también fue un compromiso electoral. Cabildo Abierto está pidiendo aumento para los militares, porque es parte de su cantera. Gandini pide el 1% para la investigación, el 1% de PBI para la investigación y aparte sacarle el adicional al Fondo de Solidaridad. Así, cada uno está tratando de pescar en la pecera, evidentemente se están adelantando los tiempos electorales. Y la pobre Azucena está para todos lados, la están tironeando. Yo sé que la rendición de cuentas es la última que pueden aumentar gasto, pero me parece que se está haciendo las cosas de una manera equivocada. Porque hay gente que nadie dice que a nadie le gusta perder salario, nadie quiere perder un mango, ¿está? Pero hay gente que perdió mucho y hay gente que la va llevando bien. Capaz que no puede tomar whisky todos los días, pero toma 13 por semana. Entonces no me embromen con distribuir a todo el mundo igual. Yo creo que hay que seguir distribuyendo. Y yo aplaudo cuando se distribuyen 50 millones de dólares para primera infancia, me parece bárbaro. Eso es. Machetearon igual, Pienso que, y lo insisto, 2% a todos los empleados públicos y 3% a todas las jubilaciones, me parece que está mal cuando hay gente que gana muy poco. Entre ellos los policías, los estuvimos acá el otro día, 30.000 mangos ganan promedio los policías. A eso sí habría que darles, ¿tá? Y no a mansalva tratando de pensar en el botín electoral que se aproxima. Creo que ahí le están errando. ¿Machetearon o hay exceso de pedido de flan? El flan de vuelta, no. Otra vez lo mismo. No, yo creo que acá, obviamente, que hay dos mitades, hay dos modelos. Hay un modelo que se aplicó en los últimos 15 años. Cuando Gandini hace referencia a cómo se recibió el país, yo creo que más que quejarse por lo que quedó, evidencia cómo se gestionó. Se gestionó el país durante 15 años con un presupuesto que se duplicó, con un endeudamiento que se aumentó considerablemente, con un déficit que se profundizó, que terminó con ese 5%, lo tomaron después de la crisis de Jorge Valle del 2002, lo tomaron con un déficit creo que no llegaba al 2% en ese entorno, y lo entregaron con el 5%, el 5 creo que son 3.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos son 3.000 millones de dólares de huco, de agujero. Entonces es un estilo, es una forma de manejar. Y dentro de ese marco tuvieron alguna crisis, la del
8, en el 2018 alguna crisis, pero tuvieron 10 años de bonanza. ¿Vas a acotar cada palabra que digo? Porque me estás molestando un poquito. Solo la mitad de la verdad. Me estás molestando un poquito. No te pongas así. No, pero no me molestes. Mientras hablo no me molestes. Pará. Cuando termine, después hablas vos. Entonces, me parece que es un estilo de gobernar que es un término que se usó mucho en determinado momento que era cierta displicencia en el manejo de los dineros públicos. Yo creo que hay cierta displicencia, que hubo y hay cierta displicencia en el manejo de los dineros públicos, pero que forma parte de un estilo donde eso no importa. No importa el déficit fiscal, endeudate más que hay que solucionar el problema acá, endeudate más. Es cierto manejo irresponsable. Entonces, a mí veo a Fernando Pereira, que estaba en el PIT-CNT en aquel momento, cogobernando con el Frente Amplio, y que hoy está del otro lado del mostrador, y tiene la misma actitud. Gasten más. Esa es la actitud del señor García. Machetean. Acá te estoy contestando. Machetean. Una cosa es decir machetean, claro, con guita ajena, con guita prestada, pedirle al Fondo Monetario y pedirle acá, somos todos re bondadosos, re generosos. Pero con la guita propia hay que cuidarla muchísimo, la guita propia. Muchísimo. No hay que tirarla en negocios mal hechos, en ANCAP, en 1.000 millones, en la regasificadora. Y no es por volver atrás, pero obviamente se perdió mucha plata. Toda esa plata que se perdió hoy estaría. Pero lo que pasa es que se manejó mal. Y no hay ni siquiera una autocrítica para decir, che, la están manejando bien ahora, no la gastan, la machetean, dice, pero la están manejando bien, por lo menos está cuidando el déficit, está cuidando determinadas cosas. Entonces, a mí me parece que la actitud de Fernando Pereira, ya redondeo, que a mí no me gusta el estilo, me parece medio tribunero, de repente no está a la altura de la presidencia de un partido político tan alto, pero tampoco, y yo esto ya lo he dicho más de una vez, después de Tabaré Vázquez y de Sereñi, la degradación en las presidencias del Frente Amplio es profunda, ¿no? Pasamos por Miranda, pasamos por cada elemento. Bueno, y termino con esto, sí, me está haciendo seña de que termine. Y termino para decir nada más que estamos comparando 15 años de gobierno contra 27 meses, pandemia y guerra. O sea, cuando se habla de machetear hay que ser un poquitito más responsable, mínimamente. Vero. Bueno, yo creo que lo que no se puede es generalizar, ¿no? Me parece que Pereira se equivoca cuando dice fracasó el modelo. Yo creo que hay sectores de la economía uruguaya a los cuales el modelo les ha venido muy bien y han tenido una rentabilidad importante y tienen una rentabilidad importante incluso en este contexto que a algunos les favorece. ¿Pero es el modelo o es el contexto? Bueno, por eso me parece que las generalizaciones y la generalización en la que entra Pereira no es buena, porque justamente de lo que estamos debatiendo es cómo les ha ido a los distintos sectores en el reparto. Los que están reclamando ahora han sido los más perjudicados por esta política que ha priorizado, como usted decía, bueno, empleo versus salario. Entonces, por ese lado no estoy de acuerdo con Pereira, pero sí creo que el gobierno está entrando en una recta importante, en una recta de definiciones, donde Pereira representa a determinado sector, pero por otro lado está la gente. Y la gente le va a empezar a exigir a este gobierno resultados concretos en áreas como la educación, en áreas como la seguridad, ya se lo está exigiendo, y en áreas como la recuperación del salario real. Entonces ahí le pregunto a Gandini si no será tiempo de flexibilizar el modelo y de ajustar algunas cosas que tengan que ver con tal vez no mirar tanto, no estamos hablando de endeudamiento, ni de despilfarrar los dineros, ni llegar al 5% del déficit fiscal, pero sí mostrar un poco más de cintura que le pueda permitir vincularse más con las demandas de la gente. La gente, Fernando Pereira representa... Esa gente que da el resultado que da en la última encuesta de Cifra, por ejemplo. Pienso, sí, en la encuesta de Cifra. Pienso en la usina que está dando 63% de la población, estuvo de acuerdo con que hay mucha gente pasando hambre, y ahí yo creo que hay un efecto que no es del relato que quiere instalar el Frente Amplio, porque si el Frente Amplio pudiera convencer a un 63% de la población en que hay hambre, sería hoy gobierno, no habría perdido la elección. Hay un contacto directo con una percepción de la gente que creo que pide algo más. Senador. Dos números primero para hablar, para poner en contexto. El modelo de izquierda fue gastar siempre más de lo que ingresa. Y la diferencia se llevó adelante con deuda, que es lo que están proponiendo, que contraigamos más deuda. En el 2019, Uruguay pagó solo de intereses de deuda, no de amortización, solo de intereses, 2.030 millones de dólares. Uno dice esta cifra, no dice nada. Bueno.
¿Saben cuánto recaudó todo el IRPF más todo el IAS en ese mismo año? 1.970 millones de dólares. O sea, todo lo que pagaron todos los trabajadores por su impuesto al trabajo y todos los jubilados no alcanzaron para pagar los intereses de la deuda. Eso es un modelo que fracasó, eso es un modelo insustentable, eso es un modelo que no puede permanecer en el tiempo gastando siempre más de lo que entra y financiarlo con deuda, porque al final la deuda la pagás, pero además el gran capital financiero internacional que tanto se critica, al que apelan para que te preste, obviamente que no hace caridad, viene y gana prestando. Y le tenés que pagar los intereses puntualmente como pagar las jubilaciones, porque si no es default. Está claro, pero Verónica planteaba algo interesante que es la flexibilización, es decir, sí. no Vamos irse a ver al otro esta modelo. rendición de cuentas. A ver, ese modelo que dice que fracasó, lo que nos ha permitido es que la economía esté creciendo y está creciendo más allá de lo que el propio gobierno calculó. Ese sobrecumplimiento fiscal da ingresos que no estaban previstos. Obviamente que todos tiramos de esa frazada corta porque esos ingresos no alcanzan para todas las demandas, pero esas demandas se van a distribuir. Por supuesto que se van a distribuir. Y quizás haya que hacer alguna cosa más. Este es el debate que tenemos ahora, porque nosotros no estamos felices. A mí no me importa mucho lo que diga Pereira y menos como lo diga. Me importa mucho sí lo que piensa la gente. Quiero poner también eso en contexto. No sé lo que dicen las encuestas. Yo sé que hace 2 meses y medio atrás hubo una elección en este país que se llamó plebiscito o referéndum, que fue contra el gobierno. Y el gobierno salvó el examen. Mantuvo las mismas mayorías que tuvo 2 años atrás en el balotaje. Y la perdieron todos los demás países de la región. No hay un gobierno que haya sido bien valorado ni que haya salvado la elección si le tocó tenerla después de la pandemia. Pero cuando, por ejemplo, cae la popularidad del presidente, esto no es visto por el Partido Nacional. Pero ¿y cómo no lo vamos a determinadas ver? señales de que hay cómo no cosas lo que hay vamos que a cambiar. ver? Pero también la gente valora otras cosas. Todos sabemos que hay gente que está pasando mal. También sabemos las dificultades que tenemos y la gente mira la televisión y mira el mundo, sabe que en todos lados se está pasando mal. Y sabe que estamos remando. Ahora, se nos dice, hay sectores que la están haciendo con pala. Sí. Y sí. Sí, pero son los que pagan impuestos y están generando trabajo. Hay mucho menos desempleo, hay mucho menos desempleo en el interior que Montevideo, porque el crecimiento del sector agropecuario, que es el que nos ha permitido mantener la economía prendida y recaudar y distribuir lo que podemos distribuir, ese sector derrama, genera empleo y, por supuesto, va a entrar mucho más dinero. La diferencia es lo que podemos distribuir. Dinero. Ahí estamos Obviamente. en diferentes apreciaciones. Pero escúchame, ¿le podemos sacar más? ¿Le podemos sacar más? Sí, podemos ir al modelo cubano, podemos ir al modelo argentino. No exageres, no exageres. O podemos ir al modelo argentino y le aplicamos las detracciones. Ahora, ¿eso genera la misma respuesta que estamos teniendo en la reinversión de estos sectores? ¿Tenemos la capacidad para ir a buscar a otros que estamos yendo a buscar porque hay reglas de juego claras para que inviertan en Uruguay y generen más empleo? ¿Empezamos a tocar las bases que generen la misma inseguridad que hay en otros países? Fernanda. Perdóname cortito, las dos visiones, ¿no? No, le dan a estos sectores. Tenemos que estar en esas los extremos, tan tan antagónicas y no podemos pensar en que porque la otra la pensó el Frente Amplio y es así que fracasó. No, a ver, Fernanda, generaron una concentración de la riqueza y una extranjerización de los bienes de producción como jamás en la historia de este país y se distribuyó mucho peor que ahora. Y nos endeudamos hasta las orejas. Y hoy lo estamos pagando. Permítame, Ese senador. es el modelo que fracasó. y porque también es el planteo que se está haciendo cuando se pregunta, y no te lo adjudico a ti, Vero, pero cuando se pregunta, ¿se puede flexibilizar el modelo? Y se están partiendo de una base de que acá hay un modelo totalmente inflexible, que eso es mentira. Y creo que a eso es a lo por que eso estamos preguntando de cara a esta rendición de cuentas, ¿qué va a cambiar? Yo creo que eso es a lo que contribuye también Fernando Pereira, porque la postura de Fernando Pereira es totalmente cómoda, deshonesta e irresponsable. Porque Fernando Pereira habla a sabiendas de lo que está hablando. Fernando Pereira dice que no le importa lo que dice el presidente, como no le importa lo que dicen los números. Como no, cuando cuestionan los números de la misma forma en la que se generaban antes, bueno, ahora no están de acuerdo con los números, descreemos de los números. Entonces, no creen en el presidente, no le importa lo que dicen los números, no le importan las explicaciones, porque Fernando Pereira acá habla de que la pandemia y la guerra son excusas. No son excusas. Acá nadie se está escudando en esto. Lo que se está explicando es por qué llegamos a esta situación como llegamos. Acá lo que se está haciendo es tener un gobierno transparente. Yo me pregunto cuando se habla de que
no están de acuerdo con el modelo. Bueno, ¿en qué parte no están de acuerdo? Porque no están de acuerdo con los esfuerzos que se hicieron para proteger los seguros de desempleo, no se está de acuerdo con fortalecer las prestaciones, no se está de acuerdo con estar bajando el desempleo de la manera que se está haciendo. ¿En qué parte no está de acuerdo Fernando Pereira? Yo creo que de verdad es una irresponsabilidad grande porque Fernando Pereira lo hace a conciencia. Fernando Pereira quiere instalar un relato en el cual se plantea que acá hay un gobierno y un Estado ausente. Y eso es mentira, porque basta... Bueno, ¿está en desacuerdo con lo que se planteó para primera infancia? ¿En qué está en desacuerdo Fernando Pereira? ¿Por qué quiere ir Fernando Pereira? Me parece una irresponsabilidad tremenda de un presidente de un partido político. Entiendo que está haciendo campaña política, Ahora, me parece muy mezquino el costo a la medida de lo que está haciendo, porque está mintiendo. Propongo los últimos minutos, senador, para dejar de hablarle a Fernando Pereira y hablarle a la gente del otro lado de la Cámara. Hablarle de tantos temas. No, concretamente de economía, que según las encuestas, más allá de Pereira, es lo que más preocupa en estos momentos. Y es natural. Es natural, hay una inflación que obviamente impacta en la capacidad de compra de la gente. Todavía hay 130.000 personas que no tienen trabajo. No todas lo van a tener, hay un desempleo estructural, pero hay gente con ganas de trabajar que todavía no lo tiene. Hay una cosa que se mide poco y es que hay menos horas trabajadas. O sea, hay más gente trabajando, pero esa gente no tiene completa la jornada que antes tenía. De repente hacía 8 horas y unas horas extras, o tenía esas 8 y tenía un rebusque. O hacía multiempleo, claro. Un rebusque, tenía otra cosa, y eso obviamente no está, todavía no estamos en el mejor momento. Hay sectores que tienen grandes dificultades, tenemos que apoyar a los que están bien y tenemos que apoyar a los que tienen que recuperarse. Algunas cuestiones están más difíciles que otras porque dependen de condiciones internacionales, pero lo que le pedimos es eso, que nos dejen trabajar, que nos den tiempo porque la fórmula es buena. El país está capturando inversiones que vienen dedicadas a generar empleo. Todo el sector de la construcción está casi en sus épocas récord. Póngale que yo soy una persona que tengo en este momento un trabajo precario, que estoy ganando, no sé, 15.000 pesos. Lo miro y digo al gobierno, bueno, si quieren pensar en mí, páguenme, no sé, no digo renta básica, pero por un periodo de tiempo, unos mangos extras en concreto para poder comprar lo mismo para comer que compraba previo a la inflación. ¿Qué me dice? La primera cosa que hay que saber es dónde sacamos esa plata, ¿verdad? Se la sacamos a otro, a las cárceles, a la educación, al salario policial. No alcanza para todo. La mejor política social es el trabajo, no hay vuelta, porque es el ingreso digno de la gente que se lo sale a ganar. Y ahí estamos focalizando. Es verdad que hay gente que gana 15.000 pesos. Es raro que si ganan 15.000 pesos no estén recibiendo prestaciones sociales de todos modos. A ver, hay 113.000 hogares que pagan menos de 300 pesos de UTE. Tienen el 90% de subsidio. Y entre esos 113.000 hogares hay muchos de los que ganan 15.000 pesos. O al hogar le entran menos de 20 y pico de mil pesos. Y entonces UTE le subsidia. ¿Cuánto le cuesta eso a UTE? 25 millones de dólares. Preferimos que paguen 300 pesos si no se cuelguen, que eso es malo para todos, que se formalicen y sabemos que perdemos ahí, pero gana la gente esa. Esa gente generalmente recibe otras prestaciones además. Hay gente que recibe muchas juntas, hay hogares que reciben mucho junto. Y eso también tiene que ser transitorio. La política del hábito de trabajo es muy importante. Muchos de esos además tienen sus hijos en escuelas de tiempo completo, tienen comedores públicos, tienen apoyos, ¿verdad? Todo el tema de las ollas, yo no comparto que se le corte a las ollas en septiembre el apoyo que se le da al Estado, es una estrategia de complemento en muchos casos y de sobrevivencia en otros que tiene la sociedad, que se las ingenia, a las cuales hay que ayudar porque la gente le pone cosas propias a eso y multiplica los recursos. Y el que va a una olla es porque no tiene otra cosa, a nadie le gusta ir a hacer cola con un tupper a llevarse la comida para la casa. Y entonces ayudar en eso está bien, y el Estado pone millones de dólares en eso. También, y cuando digo el Estado digo el gobierno nacional, y las intendencias también lo hacen en todo el país. Es decir, hay una cantidad de recursos que tratan de volcarse para atender una situación de emergencia social que todavía tenemos, con enormes incertidumbres todavía, pero que estamos en camino de recuperación, mucho mejor que otros países. Yo creo que
a fin de año vamos a pasar raya y vamos a ver que estamos saliendo. Si no aparece cosas raras, ¿no? A ver la multi no sé cuánto de Omicron y la viruela del mono. Yo qué sé, vivís en un mundo de enormes incertezas. Parecería que hay una luz al final del túnel y se está piloteando bien. Yo le diría a la gente, confíen en un gobierno que nos sacó vivos y bien de la pandemia. En el momento más difícil, el presidente de la República lideró un proceso contra viento y marea y nos vacunamos y salimos bastante bien en todos los frentes, el sanitario, el social y el económico. ¿Comparado con nosotros mismos? No, obvio, no fue inocua la pandemia. Comparados con otras estrategias, mejor que casi todas. Estamos en las mismas manos. Yo creo que hay que confiar y darnos un poquito de aire. Bien, bueno, ustedes sabrán qué hacer con la confianza, qué umbral tienen, ¿no? Bueno, la otra es la demagogia. confiando. ¿Sabe qué? Claro. Les cobramos a los que tienen y la repartimos. Bárbaro. ¿Y después vayan a buscar el país más adelante. Claro. Vayan. Bueno, no sé. Porque sabe cómo se vuela el capital. Ahora estamos compitiendo por conseguir. El otro día escuchaba a los pobres trabajadores de la empresa esta que cerró metalúrgica, estoy siguiendo Sinter, diciendo que el Estado tiene que dar más beneficios. Y cuando da beneficios dice, le dan a los ricos. ¿Por qué hay que dar más beneficios? Pues se los llevan los brasileros. Porque le dan más beneficios que nosotros. Es decir, el mundo compite por el capital que se instala y genera trabajo. Nosotros estamos decididos a competir decididamente para que vengan a agregarle valor a nuestras materias al país y podamos generar más empleo. Es la política social más eficiente y más digna que hay. Así responde, bueno, no está hablando el presidente, pero está hablando un integrante del gobierno. Así entonces te pueden responder hoy cuando por ahí desde tu necesidad y de tu urgencia estás sin entender cuándo va a llegarte al bolsillo una sensación. Eso es medio manija, perdóname Victoria, medio manija. ¿Qué es medio manija? Eso, decir eso, porque nadie tiene otra alternativa. ¿Cuál es la otra? ¿Pero por qué le está adjudicando Eso intención responde a el gobierno hoy cuando tú hoy no tenés. Bueno, eso es dar manija, vos disculpame. No, Gandini, yo estoy tratando de razonar y explicar dentro de las limitaciones de la realidad. Gandini. La realidad está compleja. Acá no se nos puede decir que estamos haciendo las cosas para proteger a uno y jorobar a otros. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo poco que tenemos en un mundo recontra complicado. Y sí, no le llega a la gente, y a mucha no le llega, es verdad, pero le está llegando mucha más en este país que en la Argentina. Perfecto. Miren, vayan y recorran las calles de Buenos Aires. Senador, y me parece que usted está como a la defensiva. Capaz, no estoy a la defensiva. Porque de verdad no dejo que me ataquen, que es diferente. Defiendo a mi gobierno, que lo veo de adentro pero, senador, y sé las cosas que están pasando. ¿Cómo me va a decir que yo lo ataco? No, a mí no. Dije que entonces, eso era manija. No es manija, senador. Bueno, justamente, la pregunta era, a los que están realmente necesitados, ¿qué se le puede decir? Lo dejé hablar horas. No sé qué me puede achacar. No importa. Estos son momentos de tensión. Yo insisto, así responde hoy un gobierno donde te dice lo que puede y lo que no puede, y por qué puede y por qué no puede. Muy bien. ¿Bien? Gracias, senador, por haber venido. Y a ustedes, una pequeña pausa y ya volvemos, ¿sí? Ya venimos.